Sí se ve, profe. Profe, se Bueno, ve. gracias. Bien. Mi puntero también se ve Sí, profe, se ve. cuando yo señalo. Ah, sí, genial. Eh, empezamos ya en la clase anterior a hablar con detalle de los diseños, cómo se llevan adelante, qué ventajas y desventajas tienen, cómo se describen o analizan los datos, etcétera. Ya dimos en la clase pasada lo que son los estudios de prevalencia e incidencia, que como saben son observacionales descriptivos. Ustedes tienen que soñar con este gráfico, ¿eh? Así que hagan ya screen de pantalla o foto. Hoy vamos a empezar a ver los estudios observacionales, pero analíticos. Eh, ¿Por qué se llaman analíticos? Porque tiene varios grupos o muestras que permiten comparar los resultados entre uno y otro grupo. Por eso se llaman analíticos y son observacionales porque no se interviene. Si yo intervengo con una medicación o una intervención, entonces es un diseño experimental que vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces vamos a ver uno de estos dos diseños hoy. Es muy común que el paciente diabético tenga infecciones en los pies por muchos factores. Los factores para que el pie del diabético se infecte suelen ser la mala circulación de la sangre que llega a las piernas por los ateromas que trancan las arterias, que se llama arteriopatía periférica, o bien porque el diabético no siente sus pies, no siente que le está clavando una piedrita que entró en su zapato o el clavo de su zapato de cuero y se está erosionando ahí la piel. Eso se debe a la neuropatía diabética, es una complicación de los nervios periféricos que hacen que sean insensibles los pies. Y eso facilita que se erosionen y luego se infecten. Otro factor que puede intervenir es que su azúcar esté muy alta. El mal control metabólico, por X motivo, también contribuye. Se supone que a mayor glicemia, peor control y más posibilidades de infección. También el hecho de haber tenido ya amputación de un dedo o una pierna significa que ese paciente está muy predispuesto a tener infección en otro lado, en otro pie. Y desde luego tener deformidades en los pies, a veces callos o dedos rotados, flexionados, etcétera, hace que se pisen mal, se producen erosiones, se infecta y aparece lo que se llama la infección del pie diabético. Entonces, cuando uno tiene una enfermedad, siempre hay factores de riesgo que llevan a esa enfermedad en mayor o menor medida. Y eso es lo que hoy vamos a evaluar. Asumiendo que tenemos un grupo de pacientes con infección del pie, vamos a medir diferentes factores para saber cuál de ellos es el más importante en ese grupo de pacientes. En la próxima clase vamos a ver en sentido opuesto. El que tiene ya un pie diabético infectado, que trae como consecuencia, factor de riesgo causa y complicaciones son las consecuencias. Vamos hacia adelante. Puede traer una amputación o una gangrena gaseosa. ¿Se recuerdan cuál es el germen de la gangrena gaseosa? Ustedes ya dieron bacteriología. Todavía no vimos ese, profe. Ah, bueno, les adelanto para cuando pregunte el profe de bacterias. Es el Clostridium. Clostridium. El Clostridium perfringens se llama. Vive en medios anaerobios y produce gases. Y eso es gravísimo.
muy grave. Bueno, que también puede traer la infección del pie diabético, que haga por su internación infección intrahospitalaria, que la infección salga del pie, vaya a la sangre y provoca una sepsis. Y desde luego, el paciente que tiene infectado un pie está con dolor, inmovilidad, no puede ir a trabajar. ¿Y cómo es su vida? Su calidad de vida posiblemente sea mala. ¿Mm? Bueno, ustedes ven entonces que cuando tenemos un fenómeno que nos interesa investigar, podemos investigar hacia atrás buscando los factores o podemos estudiar hacia adelante viendo las consecuencias o complicaciones. Nosotros hoy vamos a ver el diseño de casos y controles. Asumiendo que mi pregunta de investigación dice, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a la infección del pie de los diabéticos? Tenemos que plantearnos estas cuestiones. ¿Hay mal control metabólico o glicemias altas? ¿Tienen lesión de las arterias? ¿Tienen lesión de los nervios? ¿O tienen hongos en los pies que son puertas de entrada de infecciones? ¿O deformidades o callos? ¿Cómo podemos saber si estos factores son los asociados a la infección del pie de los diabéticos en el Paraguay? En ese caso, tenemos que plantearnos estas preguntas. En esa pregunta de investigación, ¿cuántas variables de interés existen? Y podemos decir cuál es la predictora o independiente y cuál es la desenlace o de consecuencia. Voy a volver a mostrar la pregunta. Factores de riesgo asociados a infección del pie de los diabéticos. ¿Quién me puede decir cuál es la variable de consecuencia o variable dependiente en esta oración? Es la infección del pie. ¿Y cuál es la variable predictora o independiente? Los factores de riesgo que están acá enumerados. Si yo decido hacer una investigación para ver cómo se asocian las variables predictoras y la variable desenlace, o sea, los factores de riesgo y la infección del pie, y decido partir de las variables ya desenlace, entonces estoy planteando un diseño que se llama de casos y controles. Entonces, ¿cómo se organiza este tipo de diseño? Vamos a juntar sujetos que tengan la variable desenlace, el pie diabético. Vale decir, vamos a ir al consultorio, a la sala de internación y vamos a juntar una muestra de pacientes que tengan infecciones en los pies. Esos pacientes ya tienen el desenlace. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Vamos a ir a preguntarles o a examinar o ver sus expedientes, su laboratorio, para buscar qué cosa, las variables predictoras o factores de riesgo que llevaron a ese desenlace. Por ejemplo, podemos medir el pulso en las piernas, podemos medir la sensibilidad en los pies, podemos ver cómo está su glicemia, revisar sus pies a ver si tienen callos, si tienen hongos, etc. Y tratar de saber si estos factores fueron o no los responsables de ese desenlace que es el pie diabético. ¿Cómo vamos a llamarle al grupo de sujetos que tienen el pie ya infectado? Esos sujetos van a conformar una muestra que se llama casos o enfermos, casos de enfermos. Pero para que yo pueda saber en qué medida estos factores influyeron en que aparezca la lesión del pie, tengo que juntar también otro grupo de pacientes que no tienen
la infección en el pie. Esos sujetos son también diabéticos, pero sin infecciones en los pies. Ese otro grupo de pacientes se va a llamar controles, y entre paréntesis, controles sanos. No están sanos de diabetes, pero están sanos de la infección del pie. Como ven entonces, el diseño de casos y controles tiene dos muestras, dos grupos. Los casos, que son los que tienen el fenómeno de interés que queremos medir, la enfermedad, y los controles son aquellos que no tienen esa afección, que no tienen ese desenlace que estamos queriendo investigar. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Voy a buscar los factores de riesgo en ambos grupos, en ambas muestras, tanto en casos como en controles. ¿Y qué voy a hacer después? Comparar la proporción o frecuencia con que aparecen esos factores en ambos grupos, hacer un cálculo estadístico, de ahí viene de que sean diseños analíticos, y tratar de determinar si esas asociaciones son de forma significativa. De forma significativa quiere decir que no se deban a la casualidad, no se deban al azar, que sean realmente una asociación de causa-efecto. Voy a dar ejemplos y van a entender mejor. Bien, entonces, ¿qué tiene que decir en mi metodología en lo que dice la población de estudio? Tengo que definir casos y tengo que definir controles para esa pregunta de investigación. ¿Quiénes van a ser los casos? Los que tienen los criterios de la población diana, que es ser sexo, edad, condición clínica, el lugar y el tiempo. Esto podemos cambiar y en vez de poner 2016, puede ser 2022. Entonces, con esto está bien claro en quiénes voy a hacer la investigación. Tenemos los datos entonces de sexo, edad, condición clínica, lugar y tiempo. Población diana, población accesible. Eso ya dimos. ¿Y quiénes van a actuar de controles sanos? Tienen que ser también sujetos que se parezcan en todo, excepto van a ser parecidos en cuanto a sexo, varones y mujeres, parecidos en cuanto a edad, mayores de 18 años, pero diferentes en la condición clínica, porque recuerden que estos son controles sanos, van a ser diabéticos sin infección en los pies, que es el fenómeno que yo quiero estudiar. ¿De dónde? Internados también en el mismo servicio. ¿En qué momento? En el mismo año. Ven entonces que la población de estudio de casos y controles se asemejan en todo, excepto en la presencia o en la ausencia de la condición clínica o la enfermedad que yo quiero investigar. Por eso estos se llaman casos y estos se llaman controles. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Vamos a suponer que hoy junte en la sala, empieza a juntar entre hoy, mañana, la semana que viene, las próximas, un grupo de sujetos con esa condición que le vamos a llamar casos, y como controles, ya dijimos, van a ser diabéticos sin lesiones en los pies. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ir al pasado, ir a los archivos, ir a preguntarle, ir a revisarle, ver si qué factores de riesgo estaban presentes en este grupo y qué factores de riesgo estaban presentes en los grupos sanos, porque los sanos también pueden tener factor de riesgo. Se espera nomás que el grupo de casos
tengan mayor proporción del factor de riesgo, por ejemplo, glicemias altas, que el grupo de sujetos sanos que tienen posiblemente menor proporción de ese factor. Se analizan todos los factores uno por uno separados, lo que mi objetivo me dijo que tengo que evaluar. Como ven, si yo parto en el presente de la variable desenlace, variable dependiente, son sinónimos, y busco la variable predictora o independiente, este diseño, ¿de qué tipo es? ¿Prospectivo o retrospectivo? Esa pregunta de examen. Retrospectivo. Así mismo. Es retrospectivo porque cuando yo recluté a estos pacientes, los pacientes ya traían los factores de riesgo encima. Ya tenían azúcar alto, ya tenían lesión en el pie, ya tenían callos, etc. Por eso este diseño es retrospectivo. Nunca me digan prospectivo. Bien, ¿qué voy a hacer luego? Tengo que comparar la proporción de cada factor de riesgo en los casos versus la proporción de ese factor de riesgo en los controles. Y para eso tengo que calcular un índice. Ese índice se llama OR. ¿Saben lo que significa OR? ¿Nunca escucharon? Se llama odds ratio. Es un índice. Y al mismo tiempo hay un concepto nuevo que no creo que ustedes hayan dado todavía, que es la significancia estadística o el valor de la P. Bueno, en resumen, nuestra clase se va complejizando. Resumiendo, el diseño de casos controles, ¿qué es lo que hace? Junta en el presente dos grupos de pacientes, los que tienen la enfermedad y que se llaman casos y los que no tienen esa enfermedad. Y en ambos grupos, en ambas muestras, miden los factores de riesgo. Eso hace que sea retrospectivo. ¿Qué hago cuando tengo ya todos los sujetos reclutados y las variables medidas? Tengo que calcular un índice y su significancia estadística. Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula ese índice que compara la presencia del factor de riesgo en ambas muestras. Vamos a suponer que yo incluya 50 pacientes diabéticos que tienen el pie infectado. Eso van a constituir lo que llamamos casos. Y voy a incluir 100 pacientes que son diabéticos, pero no tienen el pie infectado. A eso les voy a llamar controles. Generalmente incluimos más controles que casos, porque es más fácil encontrar sujetos sin la enfermedad. No hace falta que sean de la misma cantidad. Esto de hecho se calcula, va a ser tema de una clase más adelante. ¿Qué es lo que voy a medir en los casos y en los controles? Voy a medir el déficit de pulso. La arteria tibial posterior, ustedes dieron anatomía, la arteria poplitea, la arteria pedia, se pueden palpar y ver si se siente bien o no. Si ustedes no sienten esos pulsos, están diciendo que tiene una arteriopatía. Y encontré que entre los casos de los 50, 30 tenían un pulso muy débil, tenían arteriopatía. Y el resto no tenían arteriopatía. ¿Qué pasó en los controles? También le examiné los pulsos y encontré también de que había 50 sujetos que tenían pulsos débiles, por lo tanto ya puedo decir que tiene una arteriopatía periférica en miembros inferiores y el resto tenía buenos pulsos. ¿Qué factor de riesgo estábamos evaluando acá prima facie? La presencia de arteriopatía.
y dónde había más pacientes con arteriopatía. Y acá hay 50 versus 30, pero recuerden que las muestras son también diferentes. No podemos decir que la arteriopatía es más frecuente en los controles que en los casos, porque las muestras no son iguales. Si fueran iguales, sí podríamos decir eso. Entonces, para no sacar así conclusiones apresuradas con estos números, que no son proporciones, sino números absolutos, tenemos que hacer un cálculo estadístico. De ahí viene que estos diseños sean analíticos. Tenemos que calcular el odds ratio o riesgo relativo indirecto usando esta fórmula. ¿Y de dónde viene esta fórmula? Esta fórmula viene de los datos que se cargan en estos 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes conforman lo que se llama tabla de contingencias. Es una palabra nueva que hoy tienen que aprender. Se llama también tabla de 2 por 2. ¿Por qué se llama así? Porque en esta tabla se cargan los datos que recién encontramos acá, pero discriminado. ¿Cuántos sujetos con la enfermedad teníamos? O casos, 50. De ellos, algunos tenían la arteriopatía, van a estar acá, y el resto no tenía esa lesión de arterial. Los sujetos sanos, sin la enfermedad, se cargan por la segunda columna. Y en ellos también encontramos algunos que tenían arteriopatía y el resto no tenía arteriopatía. Como ven, esta tabla sirve para cargar los datos usando estas reglas. Primera regla, los casos o los sujetos enfermos van en la primera columna, los sujetos sin la enfermedad o controles van en la segunda columna. Pero al mismo tiempo se discrimina o se disgrega o se disocia aquellos que tenían el factor de riesgo por la primera fila y los que no tenían en la segunda fila. Luego, los valores que caigan en estos cuadrantes, ya voy a dar el ejemplo, se usan para calcular el odds ratio, que como ven es un índice que hace una multiplicación de los valores que caigan en esta cuadrícula que se llama A por los que caigan en esta cuadrícula B. Y eso se divide, es un cociente, de los valores que caigan en esta sobre los valores que caigan en esta. Vamos a hacer el ejemplo. ¿Se recuerdan que yo tenía 50 casos y 100 controles? Y encontré que había arteriopatía en 30 de los casos y en 50 de los controles. Vamos a cargar los datos. Casos, entonces, tenemos 50. De los 50, ¿cuánto tenían ese factor de riesgo de arteriopatía? 30, que están acá. Y 20 no tienen esa lesión de las piernas, de las arterias. Y en los controles que encontramos también que habían sujetos con factor de riesgo, con arteriopatía, que fueron 50. Y el resto 50 no tenían arteriopatía. ¿Entienden cómo cargué estos datos? Sí, profe. Muy bien, porque ustedes van a cargar así los datos en próximo examen. ¿Qué hago entonces? ¿Se recuerdan que esta era la cuadrícula A, B, C y D? Aplico la fórmula. A es 30 por D 50, me da 1500. Y B, que es 50 por 20. Eso da 1000. Y dividiendo 1500 dividido en 1000, me da 1,5. Ese es el OR. ¿Y qué es lo que es el OR? Es un índice que me mide el riesgo de los sujetos que tienen la enfermedad y tienen el factor de riesgo. Eso quiere decir
que los pacientes con lesión infectada en el pie tienen 1,5 veces más probabilidades de tener arterias dañadas, porque es esa la variable que ahora estoy analizando. En resumen, hay una asociación entre lesión infectada del pie y mala circulación en las piernas. ¿Por qué? Porque ¿cómo se interpreta el OR? Todo OR o índice o ratio mayor a 1 se considera que es un factor de riesgo. Pero recuerden que todo factor de riesgo puede oscilar entre un mínimo y en un máximo. No es un número fijo. Si yo repito 100 veces esta misma prueba en 100 sujetos, lo más probable es que en el 95% de ellos, en algunas ocasiones, el OR me salga 0,7 y en otras me salga 3,1. Estos datos son cálculos matemáticos que hace la computadora. Se llama intervalo de confianza. Es decir, en algunos casos puede que me salga 0,7, no es más de 1, y en algunos casos me sale triple de riesgo. Para evitar que estos datos se deban a la casualidad, es que la computadora, los software estadísticos que les voy a mostrar, también tienen que calcular otro dato que se llama valor de la P. La P significa probabilidad, viene de la abreviatura de probabilidad. ¿Probabilidad de qué? De que un fenómeno que estoy encontrando se deba al azar. ¿Qué es el azar? La casualidad. Por pura casualidad encontré que estos diabéticos tienen más arterias dañadas que los otros diabéticos. ¿Cómo interpreto el valor de la P? Ya sé que OR más de 1 significa riesgo, pero necesito saber si ese riesgo se debe o no a la pura casualidad de lo que estoy encontrando. Y según la computadora, los software estadísticos, me salió una PM 0,2. ¿Cómo se interpreta 0,2? Para que un valor de la P o probabilidad sea lo que se llama significativo, necesito que ese valor de la P sea menor a 0,05. En este caso es 0,2. 0,2 es mayor a 0,05. Por lo tanto, este resultado que estoy encontrando acá en esta investigación me muestra que los diabéticos tienen un riesgo de 1,5 veces más alto de tener una arteriopatía, pero ese hallazgo se debe al azar. No es significativo, no es estadísticamente significativo. Ahí hay un error aleatorio. ¿Y a qué se debe ese error? Y posiblemente porque mi tamaño de muestra no es suficiente. Debo reclutar más pacientes para ver esta tendencia que estoy encontrando, de que hay un riesgo, pero que no es significativo. Entonces, cuando ustedes hayan un OR mayor a 1, están interpretando que es un riesgo. ¿Y qué pasa si es menor a 1? Lo opuesto a riesgo es factor protector. ¿Cuál podría ser un factor protector para no tener un pie infectado? Para que un diabético no se le infecte el pie. ¿Qué creen ustedes? Bueno, voy a preguntar en el examen. Evitar que tenga cortadura. Exacto, el cuidado de los pies. Muy bien. ¿Tu nombre es?
Juan Jara, ¿o no? Juan Jara, muy bien. Cuidarse los pies es un factor protector. A los diabéticos le enseñamos a lavarse bien los pies, a secarse entre los dedos, a ponerse cremas humectantes para que la piel no le sea seca y se resquebraje. Le enseñamos a usar zapatos cómodos, que tiren su zapatilla, porque no protege de las heridas punzantes, pisar clavos, etcétera. Que usen zapatos cómodos con medias para que no se les raspe la piel. Todo eso son factores protectores. Si nosotros evaluáramos eso, vamos a encontrar de que son factores protectores. ¿Alguien envió el mensaje? ¿Chat? No, bueno. No, doctor, no. No, doctor. Porque no voy a leer. En resumen, estaba mencionando un índice que se llama odds ratio, OR se abrevia. ¿Qué significa OR? Vamos a hacer definiciones para tratar de entender mejor. El OR me está indicando la probabilidad de presentar un factor de riesgo, por ejemplo, la arteriopatía, en relación a la presencia o ausencia de una enfermedad. Ejemplo, la infección del pie del diabético. Siempre dentro del estudio de casos y controles. Solo en este diseño se puede calcular OR. Otra definición para el que no entendió la primera. El OR es un índice que compara la frecuencia con que se presenta un factor de riesgo entre los que tienen la enfermedad, pie diabético, comparado con los que no tienen dicha enfermedad. Siempre en el estudio, diseño de casos y controles. O sea, este índice compara la frecuencia entre ambos grupos, casos y controles. Otra tercera definición. El OR es un índice que mide la fuerza de la asociación o relación entre la variable predictora, exposición, y la variable desenlace o enfermedad, siempre en un diseño de casos y controles. Este diseño de casos y controles, entonces, siempre tiene que tener dos muestras. Una, sujetos con la enfermedad, estoy repitiendo la que ya dije 3 veces, y otros los que no tienen esa enfermedad. Son los controles sanos. Y en ambos se buscan las variables predictoras, se calcula el índice OR usando la tabla de contingencia y al mismo tiempo calculando la significancia estadística. Esto ya voy a explicar más adelante cuando haga ejemplos para enfatizar este concepto. Temporalmente ya dijimos que es un estudio retrospectivo. Jamás puede ser prospectivo, porque yo ya partí de la variable resultante o desenlace. No me puedo ir más hacia adelante, porque ya está la enfermedad. Si yo quiero saber las consecuencias de la enfermedad, tengo que hacer otro diseño como el de cohortes y vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué ventajas tienen estos diseños? Son útiles para estudiar enfermedades raras. Es un diseño que es muy barato, pequeño tamaño de muestra, de corta duración. ¿Y por qué es barato? Porque los datos están todos en el expediente. O al examinarle ya puedo quitar. Porque ya están ahí presentes. Y otra ventaja es permite examinar gran cantidad de variables predictoras o independientes. Me permite generar hipótesis y me calcula una razón de producto cruzado o ORs. También con su significancia estadística o para saber si ese resultado se debe o no al azar, la probabilidad del azar o no. Como desventaja puede haber errores. Los errores se les llaman metodología sesgos. Hay un vocabulario que ustedes tienen que ir registrando con estas clases. De hecho, en cada materia van a ir aumentando su vocabulario. Esta es una palabra nueva seguramente para ustedes que se refiere a la palabra error. Los diseños que hacen controles tienen como desventaja los errores de muestreo,
de medición, de secuencia y a veces juntamos malos controles. Creemos que está sano y realmente está enfermo. Entonces tiene también sus desventajas. En resumen, el diseño que dimos en la clase pasada es transversal de prevalencia. Hay una sola muestra. En el de casos y controles hay dos muestras que se llaman casos y controles. En el corte transverso de prevalencia medimos todas las variables que se nos ocurran, sin saber si son variables predictoras o resultantes. En cambio acá, en el diseño de casos y controles, cuando juntamos las muestras, nos basamos en un criterio, la presencia o la ausencia de la enfermedad que estamos estudiando. Y a partir de ahí, buscamos las causas o factores de riesgo, que son las variables predictoras. En la próxima vamos a hablar de diseños de cohortes. Bien. ¿Alguna duda que les quedó confuso hasta acá? No, profe. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos. Yo les envié a la plataforma virtual un documento que está en Excel, que es una planilla electrónica, y tiene 4 hojas. Ahora voy a compartir con ustedes y les voy a mostrar cómo se llevó adelante 2 estudios de casos y controles. Voy a dejar de compartir. Ahora comparto de vuelta mi planilla Excel. ¿Ya se ve la planilla? Sí, profe. Bueno, ¿quién era el que iba a hacer su protocolo sobre depresión? ¿Depresión? Bueno, ausente. ¿Ustedes saben por qué? La pregunta. ¿Quién era entre ustedes el que iba a hacer un trabajo de investigación o su protocolo hablaba sobre depresión? El mío es, profe. ¿Vos sos? Diana Benítez. Diana. ¿Por qué la gente se deprime? Y hay varias razones, profe. Decime Varios algunas. factores. Factores ambientales. Ambientales, por ejemplo, la neblina. No. Ah, Factores familiares, el ambiente en el que vive. eso más bien. A eso le llamas ambiental. El ambiente familiar, lo que me querés decir. Sí. Otra más. Factores genéticos también. Muy bien, hereditarios. Muy bien. Realmente hay muchos factores porque no siempre se conoce la causa de la depresión. Cuando se conoce la causa de la enfermedad es fácil saber. Por ejemplo, no estudiamos la causa del COVID porque ya sabemos que es un virus. Pero la depresión no tiene una causa bien definida. ¿Cómo podemos saber cuáles son los factores de riesgo que llevaron a la depresión en sujetos adultos? ¿Dónde vos vivís, Diana? En Luque. De Luque. ¿Cómo podemos saber por qué los luqueños se deprimen a diferencia de otras ciudades? Porque Luque es un lugar que tiene su ambiente propio, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber? ¿Qué estudio aplicarías, Diana, para saber los factores de riesgo de depresión? Y un análisis de casos y control. Perfecto, porque es la clase de hoy. Muy bien, estabas atenta.
¿Qué va a pasar si yo junto una serie de sujetos? Ustedes están viendo en mi planilla que tienen depresión, que yo detecté con unos test especiales. Hay unos test para detectar depresión. Y recluté 54 que tenían depresión. Vamos a señalar en este color. ¿Y esto qué van a hacer, Diana? ¿Los casos o los controles? Esto que Casos. tienen casos, porque tienen la enfermedad. ¿Y qué voy a juntar al mismo tiempo? Otro grupo de sujetos que no tiene esa enfermedad. A lo mejor son diabéticos, hipertensos, no importa, pero no tienen la enfermedad que me interesa, que es la depresión. Voy a poner en celestito. ¿Cómo se van a llamar este grupo de sujetos? Controles. Controles sanos, ¿verdad? Sanos de depresión, pero enfermo de obesidad, de cualquier cosa. Bien, ¿cuántos sujetos controles enrolé? 98. Genial. Un poco más de sanos que de enfermos, porque es más fácil encontrar sanos que enfermos. ¿Y qué variables te parece que consideré como para evaluar los factores de riesgo, Diana? Vos estás viendo mi pantalla. Voy a aumentar el tamaño. Sí, estoy viendo. Dice sexo, grupo etario, antecedentes familiares, etilismo, apoyo social, antecedentes de maltrato, actividad física y creencias religiosas. ¿Te parece que estos pueden ser factores de riesgo de aparición o protección contra la aparición de depresión? Sí, profe. También Parece que podría sí. ser, lo de afrontamiento también podría ser. Perfecto. Hay muchas variables que se pueden medir, ¿eh? Pero para esta clase práctica yo seleccioné estas. Como ven, este es el primer paciente que tiene este expediente, es deprimido, femenino, adulto, tiene antecedentes familiares, ¿eh? No es etilista, tiene apoyo social, no tiene antecedente de maltrato, hace actividades físicas y tiene creencias religiosas. Pero está deprimido. Este otro también es femenino, pero este tiene otros factores. ¿Cómo puedo saber qué peso tiene cada uno de estos factores en la aparición o en la prevención de la aparición de depresión? Porque también acá en el grupo sin depresión encontramos sujetos que tienen antecedentes familiares de depresión. Acá tenemos sujetos que no tienen apoyo social, en este caso. No tiene apoyo social y no tiene depresión. ¿Qué haríamos, Diana, para saber el peso o el efecto o la relación entre cada una de estas variables predictoras y este desenlace de depresión? ¿Qué hay que hacer? Un análisis estadístico. Muy bien. ¿Qué vas a buscar al analizar? ¿Cómo se llama ese índice que hay que analizar? Correlación. Yo jamás mencioné esa palabra esta noche. Relación. Pero tiene un nombre ese índice. Estaba abreviado con 2 letras raras. ¿Quién le ayuda? El RO no sería, profe. No, es OR. OR. Odds ratio. Tengo que calcular el odds ratio de cada uno de ellos para saber si es o no es un riesgo para que los luqueños se depriman o no. Como ven, acá hay demasiados datos. Yo podría sumar todos mis deprimidos, todos los no deprimidos, todos los masculinos, todos los femeninos y armar tablas de contingencia y calcular manualmente aplicando la fórmula mi o R. Pero eso no me va a permitir calcular el intervalo de confianza
ni el valor de la significancia estadística o valor de la P. Para eso existen software estadísticos. Y es lo que les voy a mostrar y de a poco van a ir ustedes descargando y aplicando. Bueno, voy a guardar mi planilla en mi escritorio. ¿Ok? Vamos a ir cerrando estas. Y hay un software que ustedes van a descargar para la próxima clase que se llama ¿se ve? No. No estoy compartiendo. Ahora sí. ¿Cómo se llama el software? EpiInfo. Exacto. Anoten y descarguen en su computadora. Busquen en Google descarga de EpiInfo. Es la versión 7. Es un software gratuito. No es pesado, pero no es para teléfono, es para computadora. Y que va a servirnos para hacer todas las descripciones y análisis que forman parte de este curso de metodología. Esto van a usar toda su vida cuando sean residentes, van a hacer sus trabajos de investigación con EpiInfo. Así que todo lo que estamos dándonos es para salvar esta materia, es para toda su vida. Bien, EpiInfo me permite hacer los cálculos del OR. ¿Cómo se hace eso? Pueden ir anotando lo que tienen papel y lápiz a mano. Vamos a ir a la entrada que dice analizar datos en forma clásica. Al hacer clic ahí, se abre esta ventana. ¿Se está viendo? No, profe. Ah, sí. Pero qué raro. Voy a ver qué pasa con mí. Pero acá dice que yo estoy compartiendo esta ventana. ¿No se ven estos comandos, estas carpetitas? ¿No? El que dice Enter Data y eso, doctor. Claro. Ah, sí, entonces sí se ve. Ah, bueno. Entonces, una vez que yo hice clic en analizar datos en forma clásica, me aparece esta ventana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que llevar la planilla Excel con mis datos a EpiInfo para que pueda hacer los cálculos estadísticos que yo le voy a pedir. ¿Cómo se hace eso? Tengo que hacer clic en el primer comando que está arriba a la izquierda, donde dice read o read. Read, ¿qué quiere decir en inglés? No, profe, no se muestra eso. Ah, eso no se muestra. No. A ver un poco. Voy a volver a hacer share screen. Ahí, share. Ahora sí. Ah, ahora Y sí, sí, bueno. ya se ve ya. Ahora avísenme siempre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que EpiInfo tenga en su poder a la planilla con mi base de montón de datos. Para eso voy a hacer clic en el primer comando que está arriba a la izquierda que dice read. ¿Qué quiere decir en inglés eso? Leer. Leer. Le voy a pedir a que EpiInfo me lea mi planilla. Entonces, al hacer clic en read, se abre esta ventanita. ¿Se ve la ventanita que estoy moviendo? Sí, profe. Bueno. Es una ventana donde yo le tengo que cargar dónde está la planilla, en qué formato está la planilla y qué hoja es la que quiero analizar.
Para eso, lo primero que tengo que seleccionar es el tipo de base de datos, donde dice Database Type, que es la segunda ventanita. Tengo opciones de formato. ¿En qué formato estaba cargada mi planilla? En un Access, SQL, en un Mongo. ¿Qué formato usé? ¿Se recuerdan? Excel. Es un Excel. En formato Excel, miren que hay dos versiones. Yo usé la versión vieja, 97-2003. Tengo que dejar siempre en un formato que sea leíble por EpiInfo. Al hacer clic ahí, ya sabe EpiInfo que tiene que buscar solo Excel de este año. Luego me pregunta Data Source. ¿Qué quiere decir Data Source? Inglés. Nuestro traductor. La fuente de los datos. La fuente es mi computadora. Pero no saben qué parte está de la computadora. Entonces me voy a navegar donde dice Browse y me pregunta la localización. Y voy a navegar. Al hacer clic ahí, se abren todas las carpetas de mi computadora, se abre mi escritorio, etc. Y yo guardé en el escritorio. Selecciono y le pido que se abra. Me sale una advertencia. Dice, la primera fila contiene información de campo. Claro, son los nombres de las variables. Ok. Y encontró el documento. Pero ese documento tiene 4 hojas que yo le puse nombres especiales. Y tengo que seleccionar cuál es la hoja que quiero analizar. ¿Cómo se llamaba la hoja que quería analizar? Casos y controles 12. O podemos cambiar de nombre y ponerle depresión para no confundirse. Pero ya nombré así. Entonces no se olviden seleccionar la hoja y luego OK. Y aparece este texto que me dice la fuente de los datos actuales está en el disco duro, unidad C, de mi computadora HP, que está en el escritorio, que se llama casos, controles, corte, que tiene 152 sujetos y que fue elaborado tal día. Correcto, esa es la hoja que voy a analizar. Una vez que ya tengo en mi poder esta fuente de datos, tengo que ir, anoten eso, en la cuarta carpetita que está acá a la izquierda, donde están los comandos. ¿Se ven? Sí, profe. ¿Dónde les parece que debería hacer clic si yo quiero calcular mi OR? En la lista de variables, frecuencias de variables, tablas de variables, Frecuencia. promedio, frecuencia. Otra. Tabla. ¿Qué es lo que tengo que armar para calcular el OR? ¿Qué dimos hoy? La tabla de contingencia. Contingencia. Es una palabra que tienen que aprender. Tablas de contingencia. Al hacer clic ahí, se abre una tabla de contingencia en blanco. Como ven, acá están los cuadrículas A, B, C y D. Y EpiInfo me pregunta cuál es la variable predictora y cuál es la variable desenlace que yo quiero analizar. Y vamos a empezar con la variable desenlace. ¿Cuál era mi variable desenlace? Al hacer clic ahí, aparece mi lista de variables en orden alfabético. No columna A, columna B, columna C. Orden alfabético. ¿Dónde voy a marcar, les parece? ¿Cuál es mi variable desenlace?
Depresión. Depresión, es un diseño, caso y controles. Yo tengo deprimidos versus no deprimidos. Es el desenlace o outcome. Y luego voy a empezar las diversas variables predictoras o de exposición o factor de riesgo. Como ven, existen varias. ¿Cuál quieren analizar primero? Creencia religiosa. Creencias religiosas. Vamos a ver qué sale. Entonces, EPInfo ya sabe que tiene que hacerme una tabla de contingencias con estas dos variables para asociar y calcular el OR y el valor de la P. ¿Qué hago luego? Ok, no hagan clic en todas estas ventanitas. Ya tenemos dos datos que analizar. ¿Ok? ¿Y qué salió acá? ¿Qué es esto? Una tabla de contingencia, donde ven que por las columnas están las variables de desenlace con depresión y sin depresión. ¿Cuántos tenemos con depresión? En total, 54. ¿Cuántos tenemos controles sanos sin depresión? 98. Y por las filas tenemos las variables predictoras, en este caso, creencia religiosa. Y tenemos en la fila superior los sujetos que tienen creencia, que son 124, y los sujetos, vamos a decir, ateos, agnósticos, etc. Son 28. ¿Qué es lo que encontré? 38 es lo que corresponde a la cuadrícula A. Hay 38 deprimidos con creencias religiosas. Y hay 86 sin depresión con creencias religiosas. ¿Y qué pasa con los sujetos sin creencias religiosas? Que en total son 28. ¿En qué grupo está la mayoría? ¿Con depresión o sin depresión? Con depresión. Exacto, 16 versus 12. Como ven, acá están los 4 valores de la cuadrícula A, B, C y D. Si ustedes calculan ahí con una calculadorita de su teléfono, van a poder calcular el OR. Pero vamos a la computadora. Ustedes son del área informática. Esto les tiene que gustar. Bueno, esto es lo que tal vez les confunda un poquitito. También EPIinfo me señala las proporciones por fila y también por columna, que son estos valores. Pero eso vamos a ignorar por el momento. Lo que yo quiero saber es el OR y el valor de la P. ¿Dónde está eso? Más abajo. EPIinfo no sabe qué diseño yo usé. Por eso me calcula el OR y el RR, que vamos a ver en la próxima clase, el diseño de cohortes. Entonces, vamos a usar, mirar solamente el OR. ¿Cuánto salió el OR? ¿Se ve? 0,3 sería, profe. 0,3. Tantos decimales ya no tienen valor. Con un decimal ya es suficiente. ¿Cómo interpretamos un OR menor a 1? ¿Es un factor de riesgo o lo opuesto? Lo opuesto. ¿Y lo opuesto cómo se llama? Lo opuesto al riesgo. Factor protector, profe. Factor protector. Entonces, ¿qué encontramos? Que la creencia religiosa es más frecuente en los sujetos sin depresión, 86 versus 38. Por lo tanto, en este estudio encontramos que creer en alguna religión es un factor protector ¿contra qué?
¿Contra la mala suerte o contra qué? La depresión. La depresión. Contra la depresión, porque son las dos variables que estamos analizando. Pero recuerden que no tenemos que quedarnos con este valor solamente. Tenemos que mirar también el intervalo de confianza. Recuerden, el intervalo de confianza es una oscilación o variación que tiene este índice un poco para abajo y un poco para arriba. ¿Cuánto para abajo? Más bajo, 0,1. Sigue siendo un factor protector. Y el valor superior es 0,7. Sigue siendo un valor menor a 1. O sea, cuando encontramos que tanto el OR y los dos intervalos de confianza están todos menores a 1, lo más probable es que este hallazgo de creencia y depresión son estadísticamente significativos. O sea, es estadísticamente significativa esa relación. ¿Y cómo sé eso? Para eso tengo que mirar acá abajo. Está un poco mezclado lo MyPinfo, pero de a poco se van a acostumbrar la vista a encontrar lo que nos interesa. El valor de la P. La P se llama 2 colas, eso nos vamos a ver ahora. ¿Y cuánto salió el valor de la P? 0,008. Repito, cuando el valor de la P es menor a 0,05, se dice que la relación entre esas dos variables es estadísticamente significativa. En otras palabras, que no se debe al azar, que no es pura casualidad que los luqueños que tienen creencias religiosas están protegidos contra la depresión. No se debe a la casualidad. Hay una relación. ¿Entendieron eso? Sí, doctor. Sí, profe. Vamos a hacer... Entonces, profe, Sí. la creencia religiosa no vendría a ser significativo en este caso. Claro que es, porque 0,08 es menor a 0,05. Tiene que ser menor. 0,05 realmente viene de 5%, que se llama error aleatorio, error alfa, que yo no entré con esos detalles para no confundirles demasiado todavía. Lo que quiero es que aprendan lo que es caso control, lo que es OR y lo que es valor de la P. Toda P, anoten, menor a 0,05, se dice que es estadísticamente significativo, que ese resultado no se debe al azar, que realmente una variable influye sobre la otra. Pulse énfasis. Bueno, ¿qué otra variable podemos buscar? Vamos a hacer otra tabla. De vuelta, clic en tablas. ¿Y cuál es mi variable de desenlace? Depresión. Siempre es depresión. Y vamos a analizar otra variable. ¿Qué les parece el antecedente familiar? Ya están cargados los dos datos. ¿Ok? Y me sale de vuelta otra tabla de contingencia. La anterior quedó arriba. Y abajo se van agregando las tablas subsiguientes. ¿Qué encontramos acá? Hay 40 sujetos que tienen antecedente familiar de depresión. ¿Y dónde están la mayoría de los 40? En este grupo, en los que tienen depresión. Y 16 no tienen depresión. Y sin antecedente familiar de depresión son 112 sujetos. Y la mayoría de ellos no tienen depresión. Estos números así absolutos no
cuestan interpretar. Entonces, ¿qué índice tengo que mirar para ver cómo se relacionan estas dos variables? El OR. OR, mi diseño, caso y control. Y acá tenemos el OR. A ver, doctor, vos que respondiste recién, Juan, eso, ¿verdad? Pedro Pablo, profe. A Pedro Pablo. Acá te señalé en color, no sé si entorpece tu lectura. No, está bien así. Bueno, ¿qué te parece? ¿Hay o no hay relación entre antecedente familiar de depresión y el paciente luqueño con depresión? No, no hay. ¿Cuánto salió el OR? 4,1. ¿Y qué dijimos cuando es mayor a 1? Ah, Que sí hay sí, relación. que tiene relación. Que es un riesgo. Que es Que es un un riesgo. riesgo relacionado, ¿verdad? Que es un riesgo. ¿Cuánto de riesgo? 4 veces más. Pero no se queden con este valor del OR. Miren siempre la variación que tiene hacia abajo y hacia arriba este número, porque oscila. ¿Y cuánto salió el valor inferior? ¿Mayor a 1 o menor a 1? Mayor a 1. Bien, es de riesgo. Y el valor superior también mayor a También. 1. Cuando los dos valores del intervalo de confianza también son mayores a 1, lo más probable que esta relación entre antecedente familiar de depresión y depresión del paciente se relacionen en forma estadísticamente significativa, que no se debe al azar. Y para eso tengo que mirar qué valor, de qué letra. El valor de la P. A ver, ¿quién encuentra cuánto salió el valor de la P? Está en mi pantalla ahora. 0,001. Así mismo, acá está el valor de la P. La P a 2 colas. Salió 0,001. A ver, doctora, vos que dijiste este valor, ¿esto es significativo o no es significativo? Significativo, profe, porque Demasiado significativo. Demasiado. En resumen, en los luqueños, la depresión familiar o el antecedente de depresión familiar es un factor de riesgo, porque salió un OR 4,1, y que no se debe a la casualidad, no se debe al azar, es estadísticamente significativo. ¿Están entendiendo o qué les confunde? ¿Se entiende, profe? Bueno, vamos a hacer otro cálculo, otra tabla. Siempre mi desenlace es tener depresión. ¿Qué variable quisieran evaluar ahora? Antecedente de maltrato. Maltrato. Parece que el maltrato puede ser un riesgo, ¿verdad? Sí, profe. Parece lógico. Etilismo, vamos a ver, profe. Después vamos a ver etilismo. ¿A vos te interesa eso? Bueno, ¿qué pasó con el maltrato? Encontramos 30 que tienen antecedente de maltrato, la mayoría tenían depresión. 122 no fueron maltratados y la mayoría no tuvieron depresión. Acá están A, B, C y D. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién puede interpretar eso? No tengan miedo. Que Así va a sí, salir el examen. sí es un factor de riesgo porque su off-rate es de 3,58.
3,5. Muy bien, o 58. Muy bien. Tanto el valor menor como el valor, todos son mayores a 1. Exacto, mayores a 1. Por lo tanto, esto es o no significativo. Sí, es Sí, significativo. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Qué están mirando? Por la P, La P. ¿Cuánto el salió la valor de P? P, 0,0017. 0,017. Exacto, 0,001. Con un número entero ya es suficiente. No hace falta poner toda esta cola. Este valor entonces es menor a 0,05. Anoten eso grande, por favor. Es un concepto que hoy ustedes saben y el resto de los compañeros no creo que sepan. En resumen, ¿qué encontramos en esta investigación? Que el antecedente maltrato es un factor de riesgo y que es estadísticamente significativo. O sea que se asocia. Es muy probable que el que está deprimido tenga antecedente de maltrato. ¿Ok? Hacemos una tabla más. Etilismo querían saber. La depresión versus etilismo. ¿Ok? A ver, el que habló de etilismo. ¿Pedro Pablo era? Sí, sí. Bien. ¿Cuántos pacientes con etilismo pudimos enrolar? En total 54. No, acá, con etilismo. En 24. 24. La mayoría de ellos Sin depresión. venía sin depresión. Pero también encontramos sin etilismo, 128. Y la mayoría de ellos Tampoco tienen depresión. tampoco tienen depresión. Así cuesta interpretar esto, entonces miremos el OR. ¿Qué te salió del OR, doctor? El Superior etilismo, a 1. entonces, es un factor de Es riesgo. un factor de riesgo. Pero, ¿qué encontraste con los intervalos de confianza? Que el de bajada está menor a 1. Y el valor superior es Mayor. mayor a 1. ¿Qué dijimos cuando un OR es menor a 1? Es un factor De protector. de protección. Y cuando es mayor a 1, de riesgo. Factor de riesgo. ¿Les parece lógico que el etilismo sea un factor protector contra la depresión No. y que en otro sea un factor de alto riesgo? Es contradictorio, ¿verdad? Cuando ustedes ven un intervalo de confianza que incluye que sea menor a 1 y mayor a 1, lo más probable es que tenga error al azar, error aleatorio. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Qué tenemos que mirar? El valor de la P. ¿Cuánto salió la P? Mayor a 0,01. Es 0,5, ¿verdad? 0,5. Muy bien. Salió 0,2. 0,2. 0,2 es mayor a 0,05. Por lo tanto, acá hay un error aleatorio. Acá hay una confusión. Acá posiblemente nuestro tamaño de muestra no es suficiente porque encontramos una tendencia. Parece que el alcohol es un factor de riesgo porque salió 1,6, pero no es estadísticamente significativo. Acá hay un error aleatorio, se llama, al azar. Bueno, realmente el etilismo puede ser tanto causa como consecuencia de la depresión. Puede llevar a confusión. Bueno, vamos a hacer otra tabla ya que algunos están conectados. Depresión versus, ¿qué nos falta? ¿Qué les parece en la actividad física? ¿Qué creen que vamos a encontrar
Factor protector. Lo más probable, ¿verdad? Que Es probable, probablemente. Vamos a ver. la actividad física nos Nos libera la mente. protege. Sí, ¿no? Asimismo, endorfinas. ¿Y qué encontramos? Que los luqueños que hacen actividad física 103 en total. son 103 que hacen actividad física. Y la mayoría de ellos Sin depresión. sin depresión. ¿Cómo salió el OR? Menor a 1 Menor a 1. Menor a 1. En todos sus Entonces, un en factor todas sus variables. ¿No? En todas. en todas Protector. las protector. Tanto el OR como los intervalos de confianza. Así le pueden llamar ustedes. Los intervalos de confianza. ¿Y eso es significativo? Sí, muy significativo. Sí, sí es. Muy muy significativo. significativo. Muy luego. ¿Mm? Por lo tanto, para prevenir la depresión, ¿qué le están recomendando a los luqueños? En base a lo que encontramos, ¿qué les va a proteger de la depresión? Ejercicio, actividad física. Hacer actividad física. Con respecto al alcohol, No se sabe bien. no se sabe, pero mejor que no tome. Probablemente Tomar un chiqui, profe. Un evitar el alcohol. chiqui nomás, un chiqui. Con respecto al maltrato, bueno, ya no podemos evitar que hayan sido no maltratados, ¿verdad? Y con respecto al antecedente familiar, bueno, ya tienen la carga genética, lo siento, ¿verdad? Y con respecto a las creencias, ¿qué le van a recomendar? Que integran alguna religión. Que tengan Algún fe, profe. grupo de apoyo, algo de religión, algo de espiritualidad, que hagan yoga, cualquier cosa, ¿verdad? Que ayuda también a distraer la mente. ¿Mm? Bueno, creo que quedó una última variable por analizar, que es... ¿Qué tal? Profe, yo tengo que rendir, bueno, chao, pues, chao. Chao, en tema chao. voy a poner igual en el chat. En el chat poneme chao, chao. Profe, gracias. De nada, suerte. ¿Cuál es un factor de riesgo para que rinda bien? ¿O protector? Haber estudiado. Muy bien. ¿Qué hay con respecto al sexo? El OR salió un chiqui de riesgo, pero no significativo. ¿Por qué? ¿Qué sexo tiene más riesgo de depresión? Femenino. El femenino. Si miramos por la columna de los 54 deprimidos, 39 eran mujeres y 15 eran varones. Entonces, el sexo es un factor de riesgo, pero no es significativo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza es menor a 1 y mayor a 1. Y la P me confirma. La P confirma eso. Mayor a 0,05 es 0,9. Bueno. Voy a salir. ¿Qué les pareció la clase? Estuvo interesante, profe. Muy interesante. de conocer estas herramientas, doctor. Bueno, aunque no sean investigadores, alguna vez van a leer algún artículo, habla del OR, valor de la P, y ya no van a pasar por alto. Ya van a entender de qué se trata. De hecho, como tareas les voy a dar ahora más adelante algunos artículos en castellano que tienen diversos diseños y ustedes van a tener que identificar qué tipo de diseños se usaron y qué resultados tuvieron para poder mantenerse actualizado durante el resto de su vida. Tienen que leer artículos, no van a leer libros. Los libros ya salen viejos y tienen que saber interpretar lo que leen.
Bueno, ¿no hay alguna pregunta? No, doctor. A ver, Juan, Profe, resumime un poco. Sí, profe, si nosotros, si, por ejemplo, yo quiero realizar una revista científica así como los del año pasado, es cuestión de no, no, consultar no, a no, un... no. ¿Qué me dijiste? Si vos querés revisar, Sí, revisar, Un artículo realizar, científico. revisar un artículo científico o no, profe, realizar, publicar. Elaborar un artículo. Redactar o elaborar una investigación, ¿verdad? Hacer una sí, investigación que lleve a un artículo que se publique. Eso es lo que hicieron el año pasado. sí, profe. Ok. ¿Qué necesitas, te parece? Y ya, o sea, necesito que, Guía que tenés ya acá, yo te voy a guiar. Tenés tema en la pregunta. ¿Mm? sí, profe. ¿Por qué está tan apurada, Chiara? Bueno, tenés que tener un tema que sea FINER, factible, interesante, novedoso, ético y relevante. ¿Eh? ¿Cuál es tu tema, Sol? El Alzheimer. Ya, esa es una enfermedad que no sé dónde vas a encontrar a todos los Alzheimer. ¿Mm? En todo caso, lo que puedes investigar es la demencia. ¿Mm? La demencia, que es una variedad de Alzheimer, que es mucho más común, la demencia senil. Tenés que investigar cuáles son las herramientas para investigar la presencia de los olvidos o demencias. ¿Mm? Demencia no quiere decir locura precisamente, sino el olvido. Hay herramientas y eso podemos aplicar porque son métodos masivos, cuestionarios online, por ejemplo, para poder investigar eso. Seguí investigando cuál es la herramienta y puede ser que hagas como el año pasado solo. ¿Mm? Dale, profe, gracias. Bueno, y antes de irnos, ya que no sé quién estaba tan apurada, Chiara, ¿podés resumir la clase que hoy dimos? Profe, me estoy quedando sin internet, por eso nomás, porque me quedo sin saldo. Bueno. ¿Cuáles son los factores de riesgo para no tener saldo? Eso ya no es mi problema. A ver, Juan, y 2 segundos, rápidamente, ¿qué vimos hoy? Doctor, ¿Qué es lo que vimos hoy? Dame en 10 palabras. ¿Qué es lo que hoy vimos? Hoy dimos. el factor protector, el factor No, ¿qué diseño? ¿Qué diseño? Casos y controles. Casos de y casos control. y controles. Diseño analítico de casos y controles. Perfecto. ¿De qué variable se parte para formar las muestras? ¿De la Observacional. predictora o el desenlace? Ah, no, no. ¿De qué variable? ¿Cómo, profe, la pregunta? ¿De qué variable se parte para armar los dos muestras, que son casos y controles? ¿De qué variable? ¿De la predictora o el desenlace? Predictora. No, desenlace. 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 Pregunta de examen. Y es para toda la vida. Bueno, una vez que tenemos las muestras, ¿qué cálculo se hace? ¿Qué índice se calcula? O R. O R con intervalos de confianza. Y también con los software estadísticos se calcula el valor de la El valor de la P. P, para saber la significancia estadística. Bueno, en esas pocas palabras, oraciones, se resumió lo que hoy se vio. Espero que hayan aprovechado. Voy a tomar la lista porque están muy apurados.
Vamos a empezar con Chiara Pertile. Chiara, ¿qué número sos? No sé, profe, 30 y algo. 36. Gracias. Bueno. Fabricio. Fabricio. Presente, doctor. Sara. Presente, profe. El Jorge. Presente, profe. Rodrigo. Presente. Pedro Pablo. Presente, profe. Matías. Presente, doctor. Lorena. Presente, doctor. Tamara. Presente. Carlos. Mercedes. Presente. Jesús. Presente, doctor. Nidia. Magalí. Ella te había dicho que salía rendido. Ah, cierto. Diana. Presente. Jorge. Presente. Ana Paula. Presente, doctor. Iván. Presente, profe. Osvaldo. Duarte. Presente, doctor. Nicolás. Laura. Presente, profe. Bianca. Presente, profe. Santiago. Evelyn. Angélica. Jazmín. Presente, doctor. Juan Alberto. Presente, doctor. Ulises. Sol. Presente, profe. Liz. Presente. Bella. Presente. Sol. Presente. Santiago. Presente. Jorge Manuel. Presente. Sofía. Presente. Milena. Presente. Bárbara. Presente. Luciano. Dana. Presente. Sergio. Isidora. Presente. Lautaro. Presente. Nidia. Luz. Presente. Alexis. Matías. Yaniva. Presente. Blas. Presente. Lorena. Presente, profe. Ezequiel. Bueno, nos vemos el viernes que viene.
esa planilla, si ustedes quieren analizar, ya está disponible en la plataforma. Descarguen EpiInfo porque tienen que hacer prácticas ya de eso. Vamos a ir mejorando esa práctica en las clases que vienen. Que rindan bien. Hasta luego. Gracias, profe.